Hola, ¿cómo están? Última clase del módulo 3, conducción de equipos, y vamos a continuar viendo ciertas herramientas necesarias o ciertos saberes necesarios o ciertas dimensiones a considerar necesarias en la conducción de equipos. En la clase anterior vimos la creatividad y las técnicas grupales, eh, cómo fomentar la creatividad y la aplicación de las técnicas grupales como herramientas en la conducción de equipos. En estas veremos lo que es la conducción de reuniones y, por último, la evaluación. Vamos a empezar entonces con la conducción de reuniones para la operación eficaz de los equipos de trabajo del profesor Carlos Franco. Reuniones de trabajo. Una reunión de trabajo es un instrumento. Reunirse, las reuniones de trabajo también son un instrumento. ¿Por qué? Porque en ese estar juntos ayudan a determinar un curso de acción y lograr una meta. ¿Cuáles son los tipos en los que se agrupan generalmente estas reuniones de trabajo? La entrega de información, donde quien convoca es el que informa. La recepción de información o consulta, donde quienes, digamos, el que convoca la reunión, convoca para recibir la información de los participantes, y aquellas que tienen que ver con la generación conjunta de soluciones de problemas. Entonces, ¿cuáles son la tipología de las reuniones más común? Aquellas informativas, pero quien informa es quien convoca. Aquellas consultivas, donde quien convoca recibe la información de los participantes, y aquellas en las que en torno a un problema se buscan soluciones del mismo. Las reuniones son instrumentos importantes, en tanto, como decíamos, pueden ayudar a determinar un curso de acción y lograr una meta. Ahora bien, eso sucede cuando las reuniones son eficientes o eficaces. Generalmente, eh, el manejo inadecuado de las reuniones hace que éstas sean visualizadas como inútiles, pérdidas de tiempo, que generan más problemas que soluciones. Y eso, en la experiencia cotidiana de quienes han participado de reuniones de trabajo, ha sido una sensación que muchas veces quedó. Es decir, puede ser una herramienta o un instrumento tremendamente eficaz. Es necesario. Pero si no se planea ni se acompaña la reunión de una manera adecuada, lo que se genera son reuniones que son pérdidas de tiempo. Reuniones que no aportan soluciones, sino que desmotivan, generan ruidos, malestares, con lo cual, en realidad, más que instrumentos que favorecen, son desmotivantes o que presentan el costo de esa pérdida de tiempo. Por eso es que a partir de esta caracterización de las reuniones de trabajo vamos a pensar algunas acciones, herramientas o aspectos a considerar para que esa reunión realmente devenga en un instrumento útil y eficaz. Para que las reuniones realmente cumplan su función y no sean o no generen una sensación de pérdida de tiempo o que actúen o operen de manera desmotivante, tienen que ser bien planificadas en principio. Vamos a ir con los distintos momentos y las acciones necesarias para la conducción de reuniones eficaces. Y el primero va a tener que ver con una planificación. La planificación va a tener que considerar ciertas cuestiones. La primera es una planificación de los seguimientos de aquello que se decida o se produzca en la reunión. ¿A partir de qué? A partir de un método de registro de acciones que se concentre en el contenido de la reunión,
que incluya asignación de actividades de responsabilidad para individuos específicos en áreas específicas, que desarrolle un sistema de retroalimentación que haga que los miembros informen sus progresos en las responsabilidades asignadas en la reunión y que diseñe mecanismos para mantener informados a los participantes de los desarrollos, gestión de decisiones y otras acciones que derivan de la reunión. ¿Todo esto con qué tiene que ver? Tal vez en su experiencia cotidiana tengan esa experiencia, digamos, esa experiencia, valga la redundancia, de haber sentido que después de la reunión no quedó claro. Bueno, hablamos de distintos temas. ¿A qué acuerdo se llegó? A partir de esto, ¿qué? Es como un despliegue que no tiene una concreción. Simplemente se escucharon distintas voces y a veces en las reuniones ineficaces lo que queda es la sensación de que a partir de la reunión, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Se diluyen. Simplemente fue un estar juntos. Entonces, por eso, en la planificación es súper importante, primero, diseñar un método de registro de acciones que se acuerde en la reunión. Es decir, tiene que quedar claro lo que se produjo, que no se diluya en eso de lo que cada uno entendió de lo que pasó. Porque cada uno se va de la reunión creyendo que la reunión llegó a determinadas conclusiones, pasó esto, pasó lo otro, que no quede simplemente en la impresión de cada uno de lo que la reunión fue. Este registro permite unificar, tener algo claro y aparte mostrar todo lo que se produjo. Pero este registro eh, por sí solo no basta, también tiene que quedar clarísimo eh, la asignación de actividades, las responsabilidades de las mismas y los sistemas de seguimiento y retroalimentación. No solo seguimiento y retroalimentación entre quienes lideran el equipo o organizan los cargos directivos en la organización, sino que también que incluya a todos los participantes. ¿Qué significa? Poder seguir qué es lo que va pasando en cada uno de los miembros designados en torno a la tarea designada, pero también que quede claro para el resto lo que está sucediendo a partir de esos acuerdos generados en la reunión. El otro aspecto que aparece aquí a considerar, que parecería un aspecto muy obvio, realmente lo es en algún sentido, pero que hay que considerar porque muchas veces puede generar después un malestar o obstáculos insalvables durante la reunión, es que para el desarrollo de la misma se cuente con las condiciones adecuadas. ¿Se necesitan tecnologías? Tienen que estar disponibles. ¿Se necesita un espacio cómodo? Tiene que ser un espacio cómodo. Digamos, las condiciones físicas, tanto de las tecnologías necesarias para las exposiciones o para lo que fuera, las condiciones generales de comodidad, de sonoridad, de ambiente incluso, son realmente necesarias porque en una reunión donde se esté absolutamente incómodo, donde los ruidos ambientes sean intolerables, donde no estén las herramientas necesarias para el desarrollo de los temas, por esos aspectos, muy probablemente ya esté condenada al fracaso o a esta sensación que lamentablemente decimos muchas veces se da de poca satisfacción con lo generado en el encuentro, que aparecen casi más desmotivantes que como instrumentos adecuados. La planificación también tiene algunos aspectos que hay que establecer claramente desde antes de la reunión. Los objetivos tienen que ser limitados. Un abordaje eh, de la reunión excesivo va a ser lógicamente que no se pueda cumplir y la sensación que va a quedar es de incumplimiento. Si yo me propongo en un tiempo limitado resolver una cantidad de temas casi ilimitado, obviamente, ¿cuál va a ser el resultado final de la reunión? Vimos esto, quedó por ver todo el resto. Y ese quedó por ver todo el resto tiene un peso
muy grande y genera una sensación de no haber cumplido. Con lo cual los objetivos tienen que ser limitados, abordables y, digamos, que se pueda llegar a resoluciones en el tiempo que se dispone para la reunión. Es decir, adecuar el tiempo disponible en la reunión a un objetivo que pueda alcanzarse en ese tiempo. Medios y fin tienen que estar relacionados, tienen que ser congruentes. Por otro lado, la elección correcta de los asistentes. Los asistentes aparecería como un inconveniente si deja de estar alguien que sea necesario que esté ahí, pero también es un inconveniente que estén aquellos que no es necesario que estén, porque también genera una insatisfacción grande. Piensen cómo se siente cada una de las personas que está ahí y no entiende para qué está. Pero aparte, son voces que no están tan implicadas en el tema y a las que también hay que dar lugar. Con lo cual, en realidad, cuando faltan asistentes necesarios, se siente, pero también se siente, las personas lo sienten, pero también es la misma dinámica de la reunión, cuando hay gente que no queda claro para qué está. Y por otro lado, las reglas de juego acá refieren a las reglas de juego en la reunión tienen que ser claras. Cuándo van a ser los recesos, salidas y entradas de las personas al salón, si se pueden o no usar los teléfonos celulares, controlar las llamadas a terceros. Es decir, que queden claras las reglas de interacción en la reunión. Cualquiera que incumple las reglas establecidas está presentando un ruido y un obstáculo en la reunión. Por dar un ejemplo, los teléfonos celulares que suenan cuando no tienen que sonar, están molestando a todos, distraen, interrumpen. Estos son aspectos que estamos nombrando, tienen que tenerse en cuenta al planificar una reunión. La reunión tiene que ser planificada a partir de objetivos alcanzables, a partir del tiempo que se dispone. Tiene que estar claro quiénes van a participar para que estén participando los involucrados, los que se necesita que participen en esa reunión, ni uno más y ni uno menos, con reglas de juego claras y, como decíamos, con una adecuada planificación de los sistemas de seguimiento, de la información de lo que sucedió y de las condiciones físicas. Todo eso tiene que ver con algunas condiciones que tienen que estar a priori para que la reunión pueda llegar a ser una reunión eficaz. Ahora nos ponemos en el momento en que la reunión está sucediendo. Lo otro tenía que ver con el antes de la reunión. Ahora estamos en el durante la reunión. A partir de ahí, liderar una reunión va a tener que ver con una serie de acciones de quien lidera la reunión. Ciertos aspectos que tiene que considerar o que tiene que tener en cuenta quien lidera la reunión como integrante o miembro activo que trata de garantizar la eficacia de la misma. ¿Cuáles son algunas de ellas? Bueno, la primera va a tener que ver con sugerir ideas, presentar problemas, enunciar actividades. Tiene que ver con desplegar aquello que gatille la producción de la reunión. Tiene que aparte verificar que todos los participantes estén en el tema, porque es muy difícil una interacción cuando hay algunos que saben y otros que no saben. Entonces, así como genera las ideas, presenta los problemas o enuncia las actividades a seguir, también tiene que garantizar que todos aquellos que van a participar en el recorrido propuesto estén en el tema, porque los de niveles de información obviamente sería un obstaculizador muy grande para el desarrollo de la misma. Por eso también, y relacionado con eso, hay que asegurarse que todos entiendan lo que se dice y lo que se hace. Todos tienen que tener la información adecuada para internalizar lo que se dice y lo que se hace y a partir de ahí generar aportes que puedan favorecer al desarrollo de la misma.
Por otro lado, todo aquello que se vaya produciendo o decidiendo en una reunión eh, tiene que contemplar sentimientos y necesidades de quienes participan ahí. Cada uno de los participantes es de alguna manera, al ser convocado, ingresa dentro del mundo de responsabilidades de quien lidera la reunión. ¿Qué significa? Estoy convocando a alguien. En el momento de convocarlo, también estoy haciéndome un poco cargo de que esa persona pueda encontrar herramientas y pueda salir satisfecho de la reunión. En el mismo momento de convocarlo, piensen en la figura del anfitrión, digamos, el anfitrión en la vida cotidiana, ¿no? Quien recibe en algún lugar a ciertas personas, le va a importar que esas personas se sientan cómodas y estén bien cuando los recibe. Bueno, en alguna manera, quien lidera la reunión es un anfitrión y por lo tanto también tiene que tener en cuenta los sentimientos y necesidades de quienes participan. Por eso también tiene que tenernos en tema, también tiene que garantizar que entiendan lo que se dice y se hace. Son todas las condiciones de este anfitrión para que todos se sientan cómodos y puedan participar en el debate. Y por supuesto, trabajar por consenso. El consenso eh, es aquel que permite una satisfacción generalizada en todos. Y el consenso es realmente consenso después de escuchar la participación y las voces de todos. Por lo tanto, promover la participación y trabajar por consenso están íntimamente relacionadas. Los consensos son genuinos después de evaluar y considerar la participación de todos. Si solo participan 2 y hay 15 mudos, el consenso es el consenso de 2, donde 13 posiblemente no participen del mismo. Y en este sentido, salvo alguna circunstancia muy especial en que sea necesaria, las conversaciones privadas irrumpen en este estar juntos. Las conversaciones privadas son una escena que provoca mucho ruido en las reuniones. ¿Por qué digo una escena que provoca mucho ruido? Cuando hay dos personas que están hablando, cuchicheando entre sí, supongamos que en la reunión son 15 personas, dos personas hablando entre sí, lo que establecen es una complicidad entre dos y un mensaje claro para los otros 13. Ustedes están afuera, no participan. Lo que hacen las conversaciones privadas es excluyen de una manera u otra a los que no son parte de ella. Y este malestar se siente. Por eso, podría haber alguna condición en que sea necesaria alguna conversación privada, pero la idea es que todo suceda en ese espacio en común donde todos estén informados y donde todos puedan ser participantes. Estábamos viendo algunos de los aspectos a considerar durante el desarrollo de las reuniones. Hay otra dimensión que tiene que ver con el desarrollo de las reuniones, que será las situaciones comunes que se den con los individuos participantes en la reunión. Es claro que en una reunión su desarrollo dependerá en parte del tipo de participación y conducta de los participantes, y que liderar reuniones es considerar estos aspectos. La comprensión de los comportamientos ayudará a entenderlos mejor y a manejarlos con mayor efectividad. El suceder de una reunión va a tener que ver también con la interacción entre los participantes. La interacción de los participantes va a tener que ver también con cierto tipo de conductas que estos desarrollen. Hay algunas que favorecerán el desarrollo de la reunión y otras aparecerán como obstáculos en el desarrollo de la reunión. Las características individuales de los integrantes, los modos y desde el lugar en que toman la palabra va a impactar directamente en el desarrollo de la misma. Por eso, en realidad, cuando uno lidera una reunión, cuando uno conduce una reunión, tiene que estar preparado para estas conductas de los participantes que pueden aparecer, vuelvo a repetir, como favorecedores, pero muchas veces como un obstáculo en el correcto desempeño de la reunión. Acá vamos a hacer, digamos, dos cosas, van a aparecer dos dimensiones que tienen que ver con el tipo de conducta y el abordaje posible de quien lidera la reunión en relación a integrantes que manifiesten esa conducta.
En el primero están aquellos que dan demasiados argumentos. Aparte, exageran en el desarrollo de los mismos, toman un monopolio, y van desplegando una serie de argumentos que, digamos, por su exceso, aparecen como un obstáculo para el seguimiento de la tarea común. Ante ello, el abordaje es tratar de no alterarse con este exceso de argumentos, también tratar de encontrar alguna razón en alguno de los aspectos de esos argumentos, digamos, porque desestimar precisamente a quien está dando demasiados argumentos genera una situación de rispidez y de insatisfacción en ese integrante. Entonces, encontrar alguna razón en algún aspecto de sus argumentos, que seguramente lo va a tener, de alguna manera integra y tranquiliza y después, obviamente, llevar la producción más allá de este integrante. Quitar del centro a este integrante a partir, vuelvo a repetir, no de confrontar con él, sino de darle una razón parcial, pero derivar a las otras voces la reunión. Parecido, nada más que no tanto en la línea argumental, es los que hablan demasiado, que muchas veces incluso lo hacen en un sentido de tratar de favorecer la reunión. Lo que pasa es que los altísimos montos de ansiedad o la necesidad de mostrarse o la necesidad de agradar a la jefatura, hay que ver qué escena se le representa a esa persona, hace que, digamos, el uso de la palabra sea excesivo. Hay un grado de ansiedad que hace que impida que regule su propio decir. En este caso, el abordaje es disuadirlo con preguntas difíciles, a veces una pregunta que lo desestructure y para la cual no pueda responder fácilmente, corta estos largos monólogos. Y la otra cosa es interrumpirlo de una manera siempre muy amable, muy correcta, siempre sin confrontar, agradeciéndole incluso sus aportes, pero de nuevo dando la palabra al grupo. Es decir, hacer este movimiento de quitarle el monopolio de la palabra. Obviamente, una reunión no se trata de censurar a los integrantes, pero sí de manejar cierta condición en que ésta no sea excesiva y no obstaculice. Después, otra de las características o de las situaciones bastante comunes en las reuniones es los que chocan con su personalidad. Es decir, hay ciertas características de ciertos integrantes, incluso a veces una cierta historia de rivalidades, que hacen que el escenario de la reunión sea un escenario de enfrentamiento entre estas partes. Y por supuesto, el riesgo es que la reunión quede rehén de estos choques, que el desarrollo de la reunión quede rehén en realidad de la escena del choque entre ciertos integrantes. Acá hay que desarticular los espacios de enfrentamiento a partir de hacer énfasis en los acuerdos, es decir, rescatar a aquellos en los que están de acuerdo, y sutilmente volver al objetivo de la reunión, porque en realidad en ese choque hay un dirimir entre personas y el objetivo de la reunión no es esa escena donde se juega ese dirimir entre personas. Entonces, sutilmente se hace énfasis en los acuerdos, se retoma el objetivo de la reunión, una vez más, como marcamos en todos los casos anteriores, se distribuye la palabra a otras voces. Están los obstinados, otro prototipo que puede aparecer obstaculizando el desarrollo de la reunión, el que queda fijo en un punto de vista contrario tal vez al acuerdo o al consenso de la mayoría y no se puede mover de argumentar sobre su punto de vista o su desacuerdo y realmente no permite avanzar a la reunión mientras el grupo, digamos, no ceda y le dé la razón. En este caso, la intervención es directa. En pos de continuar con el desarrollo,
se le pide que por ahora acepte el punto de vista del grupo. ¿Por qué? Porque otra vez, lo que pasa es que en realidad el desarrollo normal de la reunión, de acuerdo al objetivo y al recorrido establecido, queda detenido en aquel que se obstina en tener razón sobre alguno de los aspectos. Entonces, bueno, hay que desarticularlo, no hay que continuar eternamente tratando de convencerlo por otro lado, porque eso sería continuar y continuar y continuar. En este sentido, fíjense que las estrategias tienen que ver con el desplazamiento, no con el convencimiento. Es decir, aquellos que chocan con su personalidad, un error en el liderazgo de la reunión es detener el objetivo de la reunión para tratar de que estas personas se reconcilien. Simplemente habremos cambiado de motivo de reunión, llevará mucho tiempo y probablemente no se logrará nada encima. Lo mismo pasa con los obstinados. Si finalmente se busca que terminen de aceptar el punto de vista de consenso grupal, queda en un intento y intento, es como girar en una noria donde siempre aparece la respuesta del otro y finalmente se empieza a ir por el penoso lado de la improductividad. Entonces se pone pausa. Por ahora acepta el punto de vista y se continúa. Porque vuelvo a repetir, cualquiera de estas situaciones lo que hace es detener el objetivo de la reunión y conducirlo hacia otro lugar que tiene que ver con las particularidades, las características de conducta de esa persona, que no tienen que ver, vuelvo a repetir, con aquello en común de la reunión. Vamos a nombrar otros 3 prototipos de posibles intervenciones que aparecerían como obstaculizadoras en la reunión. El monopolizador, que se parece también al que habla demasiado, pero en este caso lo que aparece como un rasgo más marcado tal vez es el narcisismo. El que habla demasiado tal vez esté queriendo realmente colaborar con la reunión y el hablar demasiado no tiene que ver con una cuestión de él, yoica, sino más bien con una ansiedad que de alguna manera va tranquilizando con palabras, no tiene registro de que está hablando demasiado. El monopolizador, la escena del monopolizador es una escena de seducción donde lo que se juega más allá de los acuerdos y consensos generados y los planes de acción, etcétera, etcétera, es un despliegue hacia su ego. Es decir, en realidad no está o no está actuando para compartir y copensar, sino que para ponerse un reflector y solo demostrar lo maravilloso que es. Acá la desarticulación es, otra vez, quitarle el lugar de monopolio. La escena de la reunión no tiene que ver con la glorificación de este integrante, sino con el copensar de acuerdo a los objetivos establecidos en la reunión. Después hay otros que aparecen a veces como un obstáculo, son los que van desplegando su parecer, pero no son claros en la manera de expresarlo. Es decir, hay algo de confusión en su aporte. Acá, precisamente, quien lidera la reunión tiene que retomar las ideas de aquel que no articula bien, pero devolverlas al grupo de manera más clara. Es decir, sería una especie de traductor a términos más accesibles de aquellos que proponen los que no articulan bien. Por supuesto, esto implica una escucha muy activa porque previamente hay que entender lo que están diciendo, pero uno más o menos puede rescatar aquello que se va entendiendo, presentarlo de una manera clara y devolverlo de esa manera traducido al grupo para atenuar esa dificultad en la articulación de quien lo expresaba originalmente. Lo importante acá es no modificar las ideas. En realidad es rescatar de una manera más accesible la producción de ese integrante. Modificarlo sería directamente quitar la entidad a su participación. Y por último,
están los que no hablan, que también generan un efecto fantasmático. ¿Qué pensará? ¿Qué dirá? ¿En qué supondrá? Es decir, no en realidad porque suelen no hablar. Genera, primero, hay una voz que no se expresa y la idea de los consensos es que las voces se expresen. Y segundo, genera una situación desmotivante o persecutoria o, o molesta en el resto. Ese silencio aparece de alguna forma como algo molesto. Entonces, este, hay que procurar generar acciones en las que tenga que poner la palabra sin que éstas aparezcan como persecutorias o como castigo. Estas son algunas de las cuestiones que pueden aparecer ligadas a las conductas de las personas, las que mencionábamos. Y van a tener que ver con la otra dimensión del desarrollo. Ahora llegamos a la conclusión de la reunión. En general, se va marcando que la reunión va a concluir unos 5 minutos antes y a partir de ciertas secuencias de acciones que permiten que se vaya desplegando esta conclusión sin que sea abrupta y sin que dejen de suceder los procesos que implican la conclusión de la reunión. Por eso, eh, aproximadamente en esos 5 minutos que mencionábamos, empieza a dar algunas señales de que la reunión está próxima a finalizar. Explícitamente, bueno, ya estamos en los últimos minutos, por ejemplo. A partir de ahí, hay una enunciación de los propósitos de la reunión, recordar cuáles eran los propósitos de la reunión y a partir de ahí, cuáles fueron los asuntos más importantes que se trataron. Es decir, recordar y sintetizar lo que fue sucediendo en la reunión, haciendo énfasis en los principales puntos acordados y identificando aquellos que no fueron resueltos. También marcar acá algunos errores que se hayan cometido o, en las áreas, en alguien que estaba a cargo de alguna función y asuntos que requieran mejorar. Asigne responsabilidades de seguimiento de actividades y termine con una frase fuertemente positiva. ¿Qué significa la conclusión de la reunión? Básicamente tendría 3 momentos. El primero, avisar que que la reunión está por concluir. Segundo, hacer un resumen, sintetizar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la reunión en sus líneas generales y concluir con una connotación positiva de lo que sucedió en la reunión. Es decir, resumir lo que sucedió y connotarlo de alguna manera a partir de algún aspecto positivo que se quiera destacar. Esto sería lo que hace a la conclusión de la reunión. Después de la reunión, o sea, una vez concluida, puesto que la meta de una reunión es determinar un curso de acción, lo que hay que hacer es observar los resultados. ¿Por qué? Porque finalmente el éxito o el no éxito de la reunión tiene que ver con el seguimiento de lo que sucedió después en función de lo que se estableció en la reunión. El después va a determinar el éxito de la reunión. Y esto, bueno, implica monitorear el progreso de los participantes en las responsabilidades que le asignaron. ¿Qué significa? La reunión puede haber sido positiva en cuanto a intercambio, pero busca la consecución de ciertos objetivos, ciertos resultados a posteriori a partir de lo abordado en la reunión. Bueno, hay que seguir después de la reunión, pensar un plan de seguimiento que logre que esto efectivamente suceda, porque en definitiva la reunión establece una línea futura de acción. Esto es lo que tiene que ver con las reuniones y algunos aspectos a considerar para que las mismas sean eficaces. Vamos a entrar entonces ahora a la última de las herramientas que vamos a desarrollar en este módulo que tiene que ver con la evaluación. ¿Qué es y por qué evaluar? ¿Qué significa evaluar? La evaluación es la comparación y la constatación que resulta de confrontar lo que se ha hecho con lo que se quería hacer. Objetivos, metas, propuestas. ¿Qué significa? Teníamos
un deseo, objetivos, metas, propuestas iniciales. Algo sucedió en el camino y lo que se trata es de comparar aquello que se proponía y aquello que resultó. Es el diálogo entre lo que se proponía, se suponía, se esperaba y aquello que efectivamente sucedió, una vez implementado aquello que se proponía, se deseaba. Entonces, es una instancia donde a partir de analizar los resultados podemos reorientar y modificar o ratificar la práctica. Es decir, constatando lo que queríamos que sucediera y lo que efectivamente sucedió, a partir de ahí podremos analizar si seguimos, ratificamos este tipo de prácticas, modificamos parcialmente algunos aspectos y otros los ratificamos, que es en la mayoría de los casos lo que sucede, o es necesario reorientar la práctica. Me proponía algo, sucedió esto. Entre lo que me proponía y lo que sucedió, hay un análisis que me puede dar un aprendizaje. Y ese aprendizaje será el que determine cómo continúo. Es permitirse, una vez más, el aprendizaje que se da entre lo ideado y el suceder. Quedarnos solo en la instancia de lo ideado nos deja una verdad muy parcial. En realidad, el verdadero aprendizaje es constatar ideado y el suceder. Obviamente, todo lo que tiene que ver con la evaluación implica un montón de aspectos posibles, pero cualquier tipo de evaluación, para ser eficaz, necesita de dos, digamos, condiciones a priori. La primera es permitirse hacerlo, es decir, considerar que es importante evaluar, permitirse pensar en las herramientas de evaluación, aceptar los resultados de la evaluación, digo porque a veces también podría aparecer como un obstáculo en la evaluación, que directamente prefieran no ver aquello que tiende a negar los supuestos a priori con los que estoy involucrado emocionalmente. Para explicarlo de una manera un poco más sencilla. Hay un deseo o una creencia de que las cosas tendrían que suceder de esta manera. La realidad, de alguna manera, contrasta esto que yo suponía. Bueno, aceptar que no es tal cual lo pensaba implica un renunciamiento. A veces lo que podría pasar es que en la instancia de evaluación no quiera ver aquello que aparece en principio poniéndole un pero a lo que suponía. Es una cuestión humana, pero que puede estar operando en el evaluar. O sea, evaluar es realmente un análisis donde me permita ver lo que la realidad, lo que el objeto de análisis me está diciendo y no obligarlo a decir lo que yo quiero oír. Esto pasa. Por otro lado, el evaluar será eficaz si tengo claro qué es lo que quiero evaluar. Parece una tontería, pero no lo es. Cualquier sistema de evaluación va a tener que ver con un diseño para conseguir la información a partir de la cual yo pueda evaluar. Pero solo, y una vez más, obtendré aquello que necesito si tengo en claro qué es lo que necesito y diseño el sistema de evaluación en función de lo que necesito, en función de aquello que quiero evaluar, porque las posibilidades de evaluar son múltiples. Tengo que tener en claro qué quiero evaluar. Solo así podré considerar las herramientas de evaluación que sean adecuadas para el caso. Vamos a ejemplos concretos de esto. Podría querer evaluar el desempeño de una persona, de un integrante. Entonces, la evaluación es, digamos, las dos dimensiones que juegan en la evaluación es entre aquello que tendría que, o se quisiera que fuera su desempeño y lo que es su desempeño real. Acuérdense, entre el deseo y la realidad es el juego de la evaluación. Entonces, acá está el interjuego entre lo que se espera o se necesita y el desempeño real. ¿Qué estoy evaluando? El desempeño de las personas. Y
como estoy evaluando el desempeño de las personas, de los individuos, ahí algunos aspectos que tendré que tener en cuenta son su eficacia en la tarea, la responsabilidad, el tipo de conducta, su manejo de recursos, la interacción, cómo interactúa con sus compañeros de trabajo, compromiso, contribución, cooperación, manejo de conflictos y manejo de cambio. Estos son algunos de los ítems, de las dimensiones que puedo considerar evaluar en el desempeño de la persona, pero teniendo en claro que lo que quiero evaluar son esto, el desempeño de las personas. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque también podría querer evaluar al equipo, es decir, no detenerme en ese desempeño entre lo esperado o necesario y lo real en los integrantes como particularidades, sino en el funcionamiento del equipo. Y acá cambia todo. Los ítems a evaluar son otros, porque es otra la realidad, la dimensión de la realidad que se evalúa. Entonces, cuando uno evalúa un equipo, se considera su capacidad de gestión del cambio, cómo se comunican entre ellos, cómo gestionan sus conflictos, la cooperación, la coordinación y la creatividad del equipo como unidad. La unidad que se evaluaba antes era el integrante, acá la unidad que se evalúa es al equipo, cómo funciona, cómo se desempeña el equipo. Y estos serían algunos de los ítems a considerar en ese caso. Pero también podría evaluar otra cosa, que es el cumplimiento de los objetivos. Ya no tiene tanto que ver con el desempeño individual o el desempeño del equipo, sino si se han cumplido o no los objetivos fijados. Y esta es otra dimensión de evaluar, digamos, tan posible como las otras, pero que implica otra modalidad y otros ítems y otros aspectos a considerar en la evaluación. Y acá se divide en indicadores estratégicos e indicadores de gestión. Los indicadores estratégicos serán el grado de cumplimiento de objetivos, la corrección o el fortalecimiento de las estrategias, orientación de los recursos y las estrategias y formas de llevarlo a cabo. Es decir, cómo fue la estrategia y el desarrollo en relación, una vez más, al cumplimiento de los objetivos. Porque acá lo que estoy evaluando es como un desempeño en función del cumplimiento de los objetivos. No de la interacción, que podría ser el anterior, sino del cumplimiento de los objetivos. Y los de gestión. Los indicadores de gestión precisamente son aquellos que marcan la gestión que viene llevando a cabo la jefatura, equipo o área de una organización. Entonces será la medición de los avances logrados a través de las actividades y procesos y la obtención de datos sobre actividades realizadas, por ejemplo. Existen distintas técnicas de evaluación. Acá mencionaremos algunas, hay muchísimas otras. Pero una vez más, las técnicas de evaluación también tendrán que ver con qué deseo evaluar. Están las técnicas más comunes, las técnicas de escala, es decir, se indican ítems en cuestionarios y se marca puntaje o escala. Digo, escala puede ser que yo, de muy insatisfecho a muy satisfecho, puntuaciones puntúe de 1 a 10 sobre un ítem determinado. Por ejemplo, respuesta, calidad de respuestas, muy insatisfecho, que yo, el muy insatisfecho puede ser un 1 y el muy satisfecho un 5, o puntúo del 1 al 10, un 8, un 7. Son técnicas de escala, lo que dan son valores numéricos. Se pone una nota sobre el ítem solicitado. Están también, que tienen, digamos, un modo de realizarse bastante similar, la autoevaluación de desempeño. Es interesante porque lo que se permite ahí es observar cómo quien cumple la función se evalúa a sí mismo. Pero la estructura es bastante parecida. Las listas de verificación. Las listas de verificación son listas que sencillamente establecen ítems de cuestiones que se tendrían que haber cumplido y se verifica si se cumplieron o no. Aparece la evaluación de 360 grados, que dentro de estas técnicas es la más, ahora está bastante de moda, es la más completa. ¿Por qué?
porque sigue siendo una técnica de evaluación de este estilo, pero integral en las miradas. Entonces la evaluación de desempeño va a tener que ver con la mirada propia, la mirada del jefe o del líder, la mirada de los compañeros, la mirada eventualmente de aquellas personas para las que presta servicio. Eh, entonces, lo que se busca es sobre un equipo o sobre una persona, en general se utilizan sobre personas, es que la evaluación sea múltiple desde múltiples perspectivas. Es bastante rica porque nos devuelve las miradas de otros que pueden ser distintas a las miradas propias. Al ser mayor la cantidad de actores que evalúan, la evaluación será bastante más rica en sentidos a seguir. Todas estas son evaluaciones de algún tipo, aunque la última implique muchos actores, que no suceden en espacios de interacción. La última que vamos a proponer y que nos parece que es muy interesante es la evaluación participativa, donde todos los integrantes, por ejemplo, del equipo de trabajo, participan del evaluar. Uno de los modelos es establecer, por ejemplo, los objetivos. Se cumplió parcialmente, totalmente, no se cumplió, y el por qué. El por qué puede referir, digamos, el por qué refiere, mejor dicho, a por qué lo cumplimos totalmente, por qué lo cumplimos parcialmente, por qué no lo cumplimos. Pueden ser objetivos o, digamos, de producción o de metas que se habían fijado, objetivos en cuanto a la interacción, objetivos también en cuanto al desempeño. Se puede hacer de manera también tomando estas tres dimensiones, aunque generalmente se utiliza mucho más en las que tienen que ver con aspectos que incluyen a nosotros, es decir, funcionamiento del equipo y producción del equipo. Y lo interesante acá es que la evaluación sea un momento de pensar juntos. ¿Se logró? ¿No se logró? ¿Se logró parcialmente? Y el por qué. A partir de ahí, uno puede identificar entre la propuesta y lo que resultó cuáles son los aspectos a continuar, cuáles a modificar parcialmente o cuáles a modificar totalmente. Al ser una evaluación participativa es un aprender y pensar conjunto y las respuestas que se generen, podríamos decir, van a dar un consenso mayor. Esta es la efectividad de las evaluaciones participativas que consideramos tiene un potencial que permite que postulemos que está bueno pensarlas o considerarlas. Vemos entonces que el manejo eficaz de las reuniones y de la evaluación siguen siendo herramientas de un liderazgo adecuado. Tienen que ver con propuestas de haceres que siempre lleven al aprendizaje, a la generación de nuevos consensos, de nuevas formas de interactuar juntos.